Hoy vamos a ver filtros de segundo orden. Esta es la presentación de semana 16, la primera clase. Y en la segunda clase hacemos práctica de filtros de segundo orden. En resumen, los filtros de primer orden que vimos la semana pasada tienen una función de transferencia que tiene por lo general un polo, como este que está por aquí, y ese es el filtro pasabajas. El filtro pasabajas tiene un solo polo. Em, En la respuesta de frecuencia, aquí lo que vemos es la gráfica azul. La gráfica azul, que es esta que está por aquí arriba, la atenuación no es tan buena. El filtro de primer orden corta, pero todavía si esto fuera audio, por ejemplo, se sigue escuchando la señal en estas partes. Lo que queremos para un filtro ideal tiene una frecuencia de corte y justo en esa frecuencia el corte tiene que ser así de abrupto, tiene que ser vertical. El mejor filtro es cuadrado, pero es imposible hacer circuitos que supriman por completo toda esta banda. Eso no se puede hacer físicamente. Sería muy bonito, pero no se puede. Entonces, lo que hacemos es que ponemos varios filtros en cascada. Si uno tiene un filtro de orden uno, como el filtro pasabajas de un polo, y le pone en serie otro filtro de orden uno, al final vamos a tener dos filtros en secuencia y como las funciones de transferencia se multiplican, yo puedo hacer K multiplicado por K multiplicado por uno entre S entre omega cero más uno multiplicado por uno entre S entre omega cero más uno. Esos son dos filtros pegados, dos filtros de orden uno. Eso es un filtro de orden 2 porque tiene dos polos en la misma posición y cada polo introduce una pérdida de 20 menos 20 decibeles por década. Una década es un factor de 10 en la frecuencia. Si aquí tenemos 100 Hertz, estaríamos esperando que en un kilohertz haya una pérdida de 20 decibeles. Ahora, ¿qué eran decibeles? Nada más como un repasito. Decibeles es una atenuación en la ganancia. Uno puede poner que la ganancia en decibeles es 20 veces el logaritmo en base 10 de la ganancia que tiene el circuito en unidades lineales, se llama. La ganancia, por ejemplo, de un circuito, cuando vimos el amplificador inversor, tenía aquí una resistencia, otra resistencia, tenía este a tierra y positivo negativo. La ganancia de eso era menos RF entre R1. Entonces, AV es menos RF entre R1. La ganancia en decibeles sería 20 veces el logaritmo de RF entre R1 y se tiene que poner positivo el argumento, porque los logaritmos están definidos para números positivos. El menos lo único que describe es la fase. Entonces, ¿qué tanto amplifica o atenúa? Lo pasamos a decibeles. Y si lo queremos hacer al revés, si tenemos una gráfica en decibeles y queremos sacar la ganancia del circuito, usamos la ecuación inversa. Entonces también podemos poner que la ganancia en unidades lineales sería 10 elevado a la, em, creo que es la ganancia entre 20, así, porque el 20 se pasa a dividir. Me queda que el AV en decibeles entre 20 es igual al logaritmo de todo lo demás. Elevo a la 10 a ambos lados y el 10 cancela el logaritmo y me queda RF entre R1, que es la ganancia. Entonces, estas dos ecuaciones son muy importantes, creo que las discutimos también en los videos de las clases pasadas, para poder obtener, si esto está en unidades lineales, que es la ganancia directa del circuito, como se calcula con las resistencias, yo lo puedo pasar a decibeles usando esta ecuación. Y si tengo una gráfica que está en decibeles, puedo pasarla a unidades lineales usando esta otra ecuación. Entonces, son muy importantes. Bueno, entonces los filtros de orden uno dijimos atenúan 20 decibeles por década. En una década tenemos entonces 20 decibeles de atenuación. Y los filtros de segundo orden se pueden implementar poniendo dos filtros de primer orden en cascada, pero hay circuitos que con un solo amplificador operacional pueden hacer dos polos o un polo cuadrático. Esto de aquí es un polo de orden 2 y tiene la frecuencia S al cuadrado más la frecuencia S más uno y tiene algunos componentes como omega sub cero, que es la frecuencia de corte, y Q, que es el factor de calidad. Entonces, esta ecuación normalmente
me da polos de, que son reales, porque las funciones cuadráticas pueden tener soluciones reales, pero también pueden tener soluciones complejas. O puede tener una sola solución en el caso de que tenga los polos en la misma posición, pero vamos a verlo después. La idea es que con un solo amplificador yo puedo implementar una función de segundo orden y no necesitaría dos amplificadores en secuencia que hagan dos amplificadores de primer orden seguidos. Entonces hay arquitecturas o topologías de circuito que implementan estas funciones cuadráticas y me dan entonces la respuesta roja, que es mucho más atenuada. Ya dijimos que lo que queremos es que se acerque lo más posible a a una frecuencia de corte completamente vertical, pero entre más alto sea el orden del filtro, más rápido atenúa y bueno, menos se escuchan las señales en ese rango. Existen distintas formas de hacer ese corte, porque hay los filtros de orden 2, como les decía, pueden tener raíces reales, raíces complejas o una sola raíz. eh, y dependiendo de los parámetros que tenga esta ecuación, eso es lo que va a decir cuándo las raíces son reales, cuándo las raíces son imaginarias o cuándo tiene una sola raíz. Em, y eso me da distintas respuestas en la frecuencia. Entonces, los filtros de orden 2 no son todos planitos, sino que existen tres posibilidades. La gráfica roja es una gráfica parecida a la de los filtros pasa-baja que vimos de orden uno porque cortan una frecuencia y luego atenúan. Sabemos que la atenuación va a ser de 40 decibeles por década en la parte de la derecha porque son dos polos, porque es de orden 2, porque tiene funciones cuadráticas. Esta respuesta es suavecita y el caso de esta gráfica es el que tiene un factor de calidad igual exactamente a 0,707. Entonces, si Q tiene el valor de 0,707, estamos ante un filtro que se llama, tienen nombres, los nombres son nombres de científicos también. Este se llama el filtro Butterworth. Esto es historia y tienen que saber como el nombre que se le da, que es un filtro críticamente amortiguado. Eso es porque la respuesta en los componentes eh, resistivos y capacitivos del filtro tienen una respuesta temporal críticamente amortiguada. Si Q es mucho más alto, em, lo que tenemos es un filtro que se llama Chebyshev, que este es el filtro subamortiguado, que es la gráfica azul. Ese filtro tiene un problema y es que tiene un sobreimpulso. Tiene una, digamos que esto sea para filtrar música. Entonces dice que a partir de 1 Hz, 10 Hz y hasta por aquí, tenemos un filtro de respuesta plana, más o menos por aquí. Pero existe una frecuencia justo antes de que empiece la banda de transición, esto se le llama la banda de transición, donde tengo un sobreimpulso. Entonces aquí en lugar de atenuar el filtro, amplifica las frecuencias que están en el borde. Eso es una distorsión porque pues no es que todas las señales están por igual y después ya recortó. Entonces aquí tenemos una amplificación y después de eso empieza a cortar. Lo que pasa es que este filtro sí es muy abrupto, es muy vertical porque se observa que desde este punto hacia la derecha eh, la pendiente es muy alta. Entonces tiene una pendiente de más de 40 decibeles por década en este primer pedacito. Ya después no, después todos tienden a tener 40 decibeles por década en esta parte porque son de orden 2, pero justo en el borde, aquí la pendiente es más alta. Eso es muy útil si el circuito está operando en frecuencias que estén aquí alrededor, porque las frecuencias hasta 100 se amplifican más o menos bien, pero después de 100 el corte es muy abrupto. Digamos que bueno, la cuestión es que aquí se ve que las frecuencias cortan a diferentes puntos, pero digamos que esta parte es muy vertical.
Es una característica del filtro Chebyshev. Tiene sus aplicaciones, no siempre es distorsión y a veces estos se usan como filtros de reconstrucción en circuitos más complejos, como convertidores analógico digital, digital analógico, pero eso es otra historia. Em, por ahora vamos a decir que la forma característica sí tiene un poquito de distorsión, pero es el filtro más vertical de todos. Y el otro se llama el filtro em, sobreamortiguado y a ese se le llama el filtro Bessel, que es el sobreamortiguado. Es el que tiene la respuesta más suavecita, pero tarda mucho en llegar a la banda de corte porque es un filtro como que empieza a cambiar más lentamente y no es tan vertical como los otros. Entonces todas estas frecuencias de aquí se mezclan un poco y pasan a la salida del circuito, quedan medio mezcladas y ya después decimos que tienen suficiente atenuación. Esos son los tres tipos y dependen del valor de Q. Y entonces, cuando Perdón, profe, una diseñamos, sí, consulta. dígame. Entonces, ¿el Q de .707 es el ideal o se puede atenuar eh, más que eso? los tres son comportamientos posibles. Digamos, no hay ninguno mejor que otro. La diferencia es la aplicación. El de 707 es el que es críticamente amortiguado, que decimos que es como el que tiene una respuesta más uniforme o más parecida a los de orden uno, porque viene horizontal, corta y corta lo más rápido que puede sin introducir distorsión y después empieza a atenuar. Es como el punto óptimo entre los dos extremos, porque uno es demasiado suave, entonces, pero no tiene problemas de sobreimpulso. Y el otro es muy abrupto, pero sí tiene el sobreimpulso. Entonces, digamos que la roja es el mejor compromiso entre las dos. Son configuraciones posibles. Depende de lo que estemos diseñando. Así se escoge uno o se escoge otro. Pero son posibles tipos de circuito y tradicionalmente lo que se estudian son los tres que existen porque los tres son utilizados. Ya para escoger cuál va en qué aplicación, después hay que ver qué es lo que estamos amplificando. Si fuera audio, yo les recomiendo que usen el rojo, que es el Butterworth, porque es el que tiene un mejor compromiso entre todo. Por lo general, usamos Butterworth. Ok, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Sí, entonces, cuando se empieza a diseñar un filtro, hay que tener en mente cuál de los tres queremos y entonces podemos escoger un valor de Q según qué tan personalizada queramos esta gráfica. Y después con la frecuencia de corte podemos empezar a escoger componentes. Para los componentes, lo que pasa es que tenemos que tener un filtro ya seleccionado. Entonces, bueno, a eso voy después. Estos son los pasaaltas. Le hubiéramos puesto los mismos colores porque aquí los colores son distintos. Aquí el verde es el Butterworth, perdón, el Chebyshev, que es el subamortiguado porque es el que tiene un sobreimpulso. El rojo es el Butterworth, que es el críticamente, y el azul es el Bessel, que es el subamortiguado. Pero la idea es la misma, tiene una frecuencia corte y hay unos más verticales que otros y se ven parecidos. Entonces, los paso alto de primer orden tienen un cero en el origen y tienen un polo en alguna posición. El cero en el origen es porque las gráficas empiezan con pendiente positiva. Si en CD tengo un cero, significa que todas las gráficas empiezan con pendiente positiva. Y en alguna frecuencia tengo un polo que es el que estabiliza y compensa ese cero y entonces tenemos una gráfica horizontal. Eso es en primer orden. En segundo orden, lo que ocupamos es que el circuito empiece con dos ceros en el origen y que termine con dos polos en alguna frecuencia específica. Y entonces aquí tendríamos distintas curvas. Está bueno, la de 0.707, la de 2 y me parece que la otra gráfica es la de orden uno. Deberíamos poner aquí las tres. Pero bueno, es el resumen. La idea es que las funciones de transferencia ahora tienen dos ceros y dos polos. Y el pasabanda es un filtro que tiene un solo cero y tiene dos polos. Eh, Eso uno lo puede memorizar, pero la forma más fácil
es haciendo un diagrama como de boda a mano alzada. Uno podría decir que los filtros pasabajas tienen dos polos. Entonces aquí va polo uno y aquí va polo 2 y ya cortó. Los filtros pasa altas tienen que empezar con ceros. Entonces yo puedo empezar con dos ceros en el origen, con pendiente alta, y después puedo poner dos polos y ya estabilicé. Y lo que importa es el orden. En estos filtros pasa banda, yo puedo empezar con, con A. Bueno, este empieza con un cero. Eh, la cuestión es que depende de las funciones de transferencia. Cero, después un polo y después un polo. Y entonces queda como un techito. Sí se ve, ¿verdad? En el mejor de los casos, el cero no debería estar en el origen. Si yo pongo un diagrama, lo que pasa es que no tenemos circuitos que hagan esto, por lo menos los que vienen en la presentación, pero yo empiezo en banda plana. Después obtengo un cero que amplifique, después pongo un polo que vuelva constante y después pongo otro polo. Ya tengo una respuesta como en alguna frecuencia central, omega. Pero entonces el diseño de estas funciones de transferencia puede volverse lo más complicado que ustedes quieran. Después uno puede poner los polos en diferente orden, porque uno podría decir, ok, yo quiero empezar sin nada, pongo un polo, después pongo un cero, después pongo un cero y después pongo un polo. Y ahí tengo un filtro que más bien rechaza, se llama un filtro rechaza banda, un filtro notch o un filtro de muesca que quita ciertas frecuencias y amplifica todo lo demás. Pero para cada uno de estos tenemos que tener circuitos. Entonces, de momento, los únicos que están en esta presentación son el pasabajas de orden 2, el pasaaltas de orden 2 y el pasabanda de orden 2. Que en este ejemplo, aquí lo que se ve es que hay una frecuencia central y aquí se ve la importancia de tener diferentes factores de calidad, porque el filtro más angosto es el más selectivo. Digamos que yo necesito sintonizar una emisora. Entonces, para sintonizar una emisora de radio, ocupo poner una frecuencia específica, en este caso son 100 kilohertz, porque esto dice 100 por 10 a la 3. Entonces 100 kilohertz está sintonizado aquí y fuera de 100 kilohertz se atenúa muy rápido a la izquierda y a la derecha. Eso es un filtro con Q igual a 5, que es un filtro que dijimos que se llamaba Chebyshev. Entonces este sería el mejor filtro para seleccionar una frecuencia, porque los otros seleccionan la frecuencia del centro, pero también seleccionan frecuencias alrededor, que no está mal porque las emisoras de FM sí necesitan cierto ancho de banda. Digamos que una emisora en FM, por ejemplo, uno selecciona la frecuencia central, no sé, 96.7 FM, no sé cuál emisora es, que sería 96,7 megahertz. Pero alrededor de eso hay 200 kilohertz para abajo y para arriba, porque la siguiente emisora está en 96 en punto 5 no hay y en punto 3 sí hay. Y la siguiente emisora está en 97.1 porque tienen 400 kilohertz de diferencia. Entonces, del centro hay 200 para la izquierda y 200 para la derecha, donde todavía hay contenido de frecuencias que lo usamos para convertir a sonido, porque por eso se llama frecuencia modulada. Es una frecuencia central y la información viaja en términos de variaciones de frecuencias. Entonces, por eso las emisoras tienen rangos. Pero lo que hacemos es que el centro lo sintonizamos con una frecuencia central y le hacemos un ancho de ventana para poder pasar la variación hacia la derecha y hacia la izquierda. Em, entonces están los tres tipos. El azul es el de más atenuación hacia la izquierda y hacia la derecha. El rojo es la mitad, que es el de Q igual a 0.707 y el verde es el de Q igual a 0.2. Eso también depende de la aplicación, la selección de cada uno de ellos. Entonces, bueno, aquí están los nombres. Dice que el Butterworth optimiza la respuesta plana, es decir, es la que tiene la banda más plana hasta el puro borde, porque queremos que se mantenga plano hasta que corte y corta relativamente rápido. El Chebyshev aumenta la pendiente en la zona de transición, porque aquí cerquita la pendiente es mucho más alta que la de los filtros anteriores, es el que más pendiente tiene, es más selectivo. Y el bezel mejora la respuesta fase y reduce la distorsión. Este lo que tiene es que la señal de entrada puede ser una onda senoidal con diferente frecuencia, ¿verdad?
La salida debería llevar la misma fase. Aquí estos son diagrama de magnitud, no se está viendo la fase. Pero uno puede hacer una gráfica de Bode para la fase. Se supone que los filtros BS tienen fase más lineal y mejora la respuesta a fase. Aquí esto no se ve en este diagrama, pero sí se ve que es un filtro más suavecito y menos agresivo. Entonces es un filtro que atenúa más lento, con el beneficio de que la fase no se distorsiona. Em, y son las características. Entonces, dependiendo del orden del filtro, se puede tener más amortiguación. Por ejemplo, para filtros Butterworth puede tener de orden 2, de orden 3, de orden 4. Cada uno tendría más pendiente y entre más alto el orden del filtro, más se atenúa. Técnicamente, aquí este dice ganancia 1, significa que aquí no amplifica y no atenúa porque la misma señal de entrada pasa directo a la salida y se multiplica por 1. Yo puedo poner varios filtros en cascada, puedo poner 10 filtros de orden 2 y tendría un filtro de orden 20 y entonces podría tener una gráfica como así. Pero obviamente tendría un montón de componentes, ¿verdad? Pero sí se puede hacer. Uno puede tener muchos filtros todos juntos y en principio uno podría llegar a tener respuestas muy verticales. Em, lo que vamos a ver en la clase son filtros de orden 2 con topologías de circuitos. Pero si uno tiene un filtro de orden 2 y le pone otro de orden 2 y otro de orden 2 y otro de orden 2, ahí uno va aumentando el orden del filtro. De hecho, hay filtros digitales de orden 20, de orden, ¿verdad? De órdenes más altos, pero también los filtros digitales son otra complicación, porque ahí las señales no son continuas, sino que son una lista de puntitos. Pero todo eso es muy interesante y eso lo van a ver después cuando lleguen modelos, curso de modelos de sistemas, porque ahí es donde ven la discretización de funciones continuas en el tiempo para poder hacer sistemas discretos. Eso falta un rato. Pero bueno, todo lo que uno puede hacer con filtros analógicos también se puede hacer con filtros digitales. Esta es la respuesta a distintos filtros Chebyshev de orden 2, de orden 3, de orden 4. Aquí se ve que la señal sí se deforma bastante. El de tercer orden es bonito porque tiene una pequeña atenuación antes del inicio, pero no sobreamplifica las señales en ninguna frecuencia. Entonces, uno tiene ganancia de 1, tiene una atenuación pequeña cerca de la frecuencia corte, y justo en la frecuencia corte la respuesta es muy vertical. Y esos son los de orden 2, de orden 3, de orden 4. Y esta es la comparación de orden de un filtro Chebyshev y uno Butterworth. Pero creo que ya la idea está bien. Para la mayoría, creo que están al revés, los colores. El Butterworth es el azul y para la mayoría de aplicaciones preferimos el Butterworth porque no tiene tanta distorsión antes de la banda de transición y después en la banda de rechazo. Entonces, a manera de resumen, la ubicación de los polos y los ceros es lo que va a decir qué tipo es el filtro, ¿verdad? Si yo solo les doy las funciones y les doy, no sé, las ecuaciones algebraicas y no les doy los nombres, digamos que los nombres los tapamos ahí de alguna forma. ¿Cómo sabemos cuál filtro es cuál? Bueno, primero necesitamos ver cuántos polos y cuántos ceros tengo. Y después en qué orden están colocados. Porque es lo que les decía hace un ratito. Si yo tengo un filtro que no tiene ceros, ¿verdad? Un filtro que no tiene ceros, solo tiene polos. Y los polos están en posiciones que no están en cero. Entonces un polo puede estar por aquí y el otro por allá. Entonces, este filtro empieza horizontal porque no tiene nada antes de la primera frecuencia, después corta y corta. Entonces, este es el pasabajas, ¿verdad? El que no tiene ningún cero. El que tiene dos ceros en el origen, están en el origen porque esto se indefine, se vuelve cero solo cuando s es igual a cero. Y eso empieza con pendiente de más 40. Y luego corta y corta y termina siendo constante. Entonces, este es el pasa altas. Y el pasabanda tiene un solo cero, porque si yo empiezo con un solo cero y después pongo un polo, se vuelve horizontal, y si el otro polo lo pongo cerquita, empieza a bajar. Entonces este tiene como una forma, ¿verdad? Dependiendo del orden del filtro, yo podría hacer esto, ¿verdad? O podría hacerlo más suavecito, pero tiene el punto máximo en una frecuencia central, que es la que decimos frecuencia omega cero, y para la derecha y para la izquierda tiene atenuación de los dos lados.
Entonces, bueno, como de memoria también se puede, ¿verdad? El que no tiene ceros en el origen es pasa bajo, el que tiene un cero es pasa banda y el que tiene dos ceros es pasa altas. Y los tipos dependen del factor de calidad. Ok, entonces para poder construir todo esto con circuitos, la ventaja que tienen estos circuitos es que solo ocupan un operacional. Em, y como tiene un operacional con un solo componente, podemos construirlo. Tiene impedancias Z1, Z2, Z3 y Z4 y esta configuración es una configuración reconocida en la literatura que tiene un nombre específico que se llama el filtro Sallen-Key o Sallen-y-Key. El filtro Sallen-Key es de los filtros de orden 2 más conocidos, está en todos los manuales de electrónica, en todos los libros, cosas que viene este filtro, porque es un filtro reconfigurable. Yo puedo obtener el filtro pasabajas, el filtro pasa altas y el filtro pasabanda con esta misma topología. Una topología es un grupo, un conjunto de circuitos que cumplen con esta estructura. Entonces yo puedo reemplazar Z1 por una resistencia y puedo reemplazar Z2 por un condensador y Z4 por una resistencia y Z3 por un condensador y eso me va a dar un tipo de filtro específico. eh, pero yo puedo cambiar la configuración y me permitiría obtener otra función de transferencia. Entonces lo que dice es que esta configuración la podemos buscar también aquí en Wikipedia. Y de la topología salen aquí, hay infinita documentación. Entonces aquí viene, es exactamente el mismo diagrama que está en la presentación. Y de hecho el ejercicio de obtener la función de transferencia está en Wikipedia porque es muy estándar. Aquí está el análisis por medio de la ley de corriente de Kirchhoff, que es el teorema de nodos, y está el desarrollo de la función de transferencia, que bueno, esta es la respuesta a ese ejercicio. Entonces ya casi lo vemos. Pero aquí abajo va a venir como links externos, hojas de datos, em, una herramienta de cálculo online para poder diseñar los filtros y encontrar los componentes, porque también hay muchas herramientas como en MATLAB y así que le permitan a uno calcular los componentes sin tanto cálculo por debajo. Pero bueno, como estamos estudiando ingeniería, necesitamos hacer todo a pie, por lo menos la primera vez. Y entonces, bueno, el ejercicio es obtener la función de transferencia de ese filtro. Para la función de transferencia, esto que está aquí es lo mismo que debería estar aquí en la wiki, solo que he hecho a pedacitos. Y vamos a estudiarlo. Entonces, lo que dice es que si Z1, Z2, Z3 y Z4 son impedancias genéricas, no sabemos si son resistencias o si son condensadores o qué son, ¿verdad? Solo dice que son Zetas. Esa impedancia es un número complejo porque la reactancia y la resistencia son números complejos. Bueno, resistencia es un número real, pero la reactancia es un número complejo puro y puedo tener una impedancia que es R más JZ, bueno, R más JX. Entonces, vamos a seguir llamando a esto Z y lo que decimos es que tengo dos nodos. Este nodo se llama Vx o le podemos poner el nombre de Vx porque aquí va a haber un voltaje que no es el voltaje de entrada y tampoco es el voltaje de salida. El voltaje de salida está aquí en la patilla inversora o en la patilla menos. Y porque tenemos retroalimentación negativa, sabemos que el circuito tiene un cortocircuito virtual en la entrada. Eso es porque hay retroalimentación negativa. Entonces la patilla positiva también tiene que tener Vout. Entonces, lo que podemos hacer de una vez es rotular que este de aquí es VO. Aquí lo que dice es V menos, ¿verdad? Porque V menos está de este lado y el otro lado también va a estar con V menos, pero vamos a ponerle aquí que esto es VO y que esto es VO para resumir. Entonces, la ecuación dice que la corriente que entre por esta resistencia o esta reactancia llega a Vx y esa corriente tiene que ser igual a la corriente Z2 más la corriente Z3. Esa es una que no está copiada. Pero la otra es que la corriente que viene aquí hacia la derecha tiene que ser igual a la corriente que baja porque por el amplificador no pasa corriente nunca. Entonces, bueno, la cuestión es que el circuito tiene dos nodos. Hay que hacer el análisis de los dos nodos. Los nodos son el nodo Vx y el nodo este rojo que dice VO. Entonces, en este nodo rojo, la corriente IZ2 es igual a la IZ4, que es la primera ecuación. Tengo que la corriente de esta resistencia es Vx menos VO entre Z2. Aquí está Vx menos VO entre Z2.
Y la corriente por Z4 es el voltaje de este nodo entre la impedancia Z4. Entonces VO entre Z4. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Sería esta corriente es igual a esta corriente porque por el amplificador no pasa ninguna corriente porque habíamos dicho que la entrada del amplificador era un par diferencial y el par diferencial tenía una impedancia de entrada muy alta. Entonces, por lo general, la impedancia de entrada de estos amplificadores es infinita y no pasa corriente para adentro. Ok, de esta ecuación yo puedo despejar Vx y Vx es igual a VO 1 más Z2 entre Z4. Eso es dándole vuelta a esta ecuación. Entonces, vamos a pasar VO entre Z2 a la derecha a sumar y sacamos VO a factor común y ya nos queda esta ecuación. Necesito una ecuación que relacione la entrada con Vx. Entonces necesito el nodo de la izquierda, que sería este que está por aquí, que para esta página deberíamos marcarlo porque no está marcado. Entonces vamos a decir que este es el segundo nodo, que es el nodo que está en azul. El nodo de Vx es el que vamos a analizar en esta segunda página. Y entonces dice que la corriente IZ1 que ingresa a este nodo es igual a la corriente IZ2 más la corriente IZ3. Estos análisis de nodos tienen que saber hacerlos para el efecto de examen, ¿verdad? Porque dijimos que se podían pedir también demostraciones. No sé qué vamos a poner, pero es un procedimiento estándar. Entonces, aquí tendríamos que la corriente que ingresa por Z1 después se vuelve IZ2 y se vuelve IZ3. Entonces, IZ1 del lado izquierdo es igual a IZ2 más IZ3. Corriente Z1 sería la diferencia de potencial en la impedancia, que es esta de aquí, sería VI menos Vx, que es VI menos Vx, dividido entre Z1. Y eso tiene que ser igual a la diferencia potencial de Z2, que sería Vx menos VO, porque VO está de este lado, dividido entre Z2, más Vx menos VO entre Z3. De hecho, Z2 y Z3 están medio en paralelo porque observamos que la tensión del nodo rojo es la misma tensión del nodo de salida por el cortocircuito que hay aquí virtual. Y entonces, después de reacomodar esta ecuación, lo que vamos a hacer es despejar Vx. Entonces, vamos a dejar VI del lado izquierdo porque está positivo. Del lado derecho vamos a pasar todos los términos que tengan Vx. Sería este Vx entre Zi, Z1, perdón, Vx z2 o Vx z3 y los factorizamos para sacarle el Vx. Y a la derecha quedó la resta de VO entre Z2 y VO entre Z3. Si yo tengo la ecuación del nodo de la derecha y después esta es la ecuación del nodo de la izquierda, yo las puedo combinar usando Vx y entonces esta ecuación la puedo sustituir aquí y después puedo hacer álgebra para encontrar esta solución final, ¿verdad? El paso que falta aquí sería combinar y entonces puedo decir que VI entre Z1 es igual a Vx, que es VO 1 más Z2 entre Z4, multiplicado por 1 entre Z1, 1 entre Z2, 1 entre Z3, menos VO, 1 entre Z2, más 1 entre Z3. Esa ecuación es la ecuación 1, por decirlo así, sustituyéndole la ecuación 2 en la 1. Entonces, insertamos la ecuación 2 aquí en Vx y obtenemos esa de abajo que ya no tiene Vx por ningún lado, solo tiene Vi y tiene VO. Entonces después hay que reacomodar VO entre Vi y pasar este Z1 a multiplicar y multiplicar arriba y abajo por factores para que dé la ecuación final. Ese procedimiento es muy algebraico eh, y es de paciencia, ¿verdad? Entonces uno puede sacar también factor común VO, pasarlo a dividir, pasar el Z y el Z1 a multiplicar y multiplicar ambos lados por Z2, Z3, van para tratar de llegarlo al resultado final. Em, entonces, bueno, la demostración también completa está aquí en la wiki. Dice que reacomodando esta ecuación se obtiene la función de transferencia, que es lo mismo. Es, llegando a este punto, combinamos, reacomodamos algebraicamente y llegamos a eso. Ok, esta ecuación tiene la característica
de que dependiendo de qué es Z1, Z2, Z3 y Z4 puede tener polos o ceros en diferentes lugares. Porque si yo digo que Z3 y Z4 son condensadores, ya si pongo Z3 y Z4 con capacitancias, aquí me queda uno sobre SC y uno sobre SC. Y estas S que quedaron ahí van a pasar directamente al denominador y me van a introducir polos. Por lo, por lo otro es que yo puedo poner Z1 y Z2 como condensadores y entonces queda uno entre SC y de ahí algo va a pasar como ceros hasta el numerador. Entonces, dependiendo de la selección de componentes, yo puedo reconfigurar esto de distintas maneras. Entonces, con componentes, si quiero un filtro paso bajo, esto hay que memorizarlo, o bueno, en el formulario del examen que tengo que pasárselos tiene que venir que el filtro paso bajo es así. En el filtro paso bajo, los componentes Z, vamos a ver, Z3 y Z4 son condensadores. Entonces dice que Z3 y Z4 son condensadores y con esto lo que estamos haciendo es sustituyendo estas reactancias en la función de transferencia. Que sería 1 entre SC1, 1 entre SC2, que van multiplicados arriba, y R1 y R2, que serían Z1 y Z2 del diagrama de Sallen y Kim, pasarían a ser resistencias puras. Esta función de transferencia, así como está, no está en forma canónica, porque en forma canónica lo que yo necesito es una constante que tenga como ganancia y después una lista de ceros y una lista de polos. Entonces hay que reacomodarla un poquito. Esto es nada más sustituyéndole los componentes y en la página que sigue está el reacomodo porque la queremos ver en esta forma. Queremos que K sea un número solito, que arriba haya un 1 y aquí abajo haya una función cuadrática de orden 2. El reacomodo es multiplicar arriba y abajo por SC1, SC2, se cancelan algunas cosas y al final queda todo esto así factorizado con el más 1 hasta el final. Entonces, todos estos son pasos del procedimiento algebraico. En realidad creo que es más de la cuenta, pero por lo menos haberlo hecho una vez, ¿verdad? La idea original es hacer análisis de nodos. Del análisis de nodos sale esta ecuación genérica y a la ecuación genérica le sustituimos los componentes y en el reacomodo obtenemos la función de transferencia en forma canónica, que es cuando tiene el 1 arriba, que este 1 es el valor de K, que podemos decir que la ganancia es unitaria. Este filtro no atenúa en la frecuencia, en la banda plana y tampoco amplifica, porque ahí podría haber un 10 y significa que en la banda plana amplifica 10 veces. Entonces, este tiene 1 arriba y abajo tiene una ecuación cuadrática que termina en 1. Eso es muy importante porque la función aquí termina en 1 y aquí también termina en 1. Entonces tiene que estar acomodada exactamente en esa manera. De aquí, con el análisis de las funciones cuadráticas, podemos sacar en dónde están las raíces del denominador, que finalmente son las frecuencias de los polos. Las raíces eh, y las componentes, bueno, antes de sacar las raíces, tengo omega sub 0 y tengo q. Entonces hay partes de esta función que tienen que descomponerse en qué es omega y qué es q. El procedimiento para esto no lo vamos a ver y ya esto no entra en el examen, ¿verdad? De hecho, lo que les decía es que uno debería poder demostrar algebraicamente que algunas de estas cosas son válidas, pero ya esto es, aquí vamos muy rápido. Em, el reacomodo de estos términos, lo que dice es que el término que acompaña a la S solita es omega sub 0 al cuadrado. Entonces, esto que está, y bueno, el inverso, ¿verdad? Porque omega sub 0 está en el denominador. Entonces, el denominador de esto es 1 sobre R1, R2, C1, C2. Y como está al cuadrado, entonces omega sub 0 tiene que ser la raíz. Mira, lo que decimos es que esto es S cuadrado dividido entre omega sub 0 al cuadrado. Entonces, todo esto tiene que ser el inverso de omega sub 0. Lo que podemos decir es que R1, R2, C1, C2 es igual al omega, el inverso de omega sub 0 al cuadrado. Y de ahí sacamos que omega sub 0 es la raíz de 1 entre R1, R2, C1, C2, pero la raíz la podemos partir en numerador y denominador y la raíz de 1 es 1. Entonces queda el 1 solito arriba.
y el denominador pues queda con esos valores. El factor de calidad lo hacemos por manipulación algebraica del segundo término. Entonces, para mostrar el procedimiento, lo que podríamos decir es que todo este segundo término tiene que ser, a ver, SC2, R1 más R2, tiene que ser igual a todo esto que acompaña a ese término S. Entonces, eso es igual a 1 entre omega sub 0 por Q. El valor de omega sub 0 ya lo tenemos, entonces vamos a usar esta ecuación y la vamos a sustituir aquí. Entonces me queda SS2 R1 más R2. Puedo pasar el omega a multiplicar. El omega sub 0 es 1 entre la raíz de R1, R2, C1, C2. Y eso es igual a 1 sobre Q. Entonces de ahí puedo despejar Q. Pues tendría que darle vuelta a toda la ecuación, ¿verdad? Pero entonces Q sería la raíz de R1, R2, C1, C2 que quedó arriba dividido entre, bueno, y en segundo, la S aquí no cuenta. La S no cuenta porque es el término que acompaña a la S, lo que yo estoy considerando igualar a todo lo que acompaña a la S. Lo que hice fue que todo este pedacito lo igualé a todo este pedacito sin la S. Y entonces así demostramos esta otra ecuación. Ya tenemos cuánto es omega sub 0, cuánto es Q y cuánto es K. K dijimos que vale 1 porque el numerador es 1. Y con eso tenemos entonces el formulario de este filtro. La cuestión es que esto es mucha teoría y entonces en el formulario tiene que estar todo eso apuntado. Tengo que mandarles el formulario por correo. Pero lo que dice es que cuando estamos diseñando un filtro, salen aquí paso abajo, tenemos criterios de diseño en el orden en el que vamos a seleccionar los componentes. El orden en el que hacemos esto es el siguiente. Primero, escogemos un factor de calidad. Hay que decir, yo quiero un filtro Chebyshev, quiero un filtro Butterworth, quiero un filtro Bessel y escoger qué tan amortiguado tiene que ser. Pues si yo le pongo Q igual a 5 es un filtro sobreamortiguado. Va a ser muy abrupto, pero va a tener sobreimpulso. Entonces, primero escogemos Q y qué tan amortiguado queramos el filtro. Y una frecuencia central en Hertz, que después vamos a pasar a omega usando 2pi. ¿Verdad? Entonces, si tengo F, puedo sacar omega, que se va a relacionar con 2pi, porque sabemos que omega es 2pi por la frecuencia. Entonces, si quiero un filtro que sintonice una emisora de radio AM, la radio AM está en kilohertz, entonces puede ser 870 kilohertz, la frecuencia central. No me acuerdo a partir de qué frecuencia empieza, pero eso es un estándar internacional, entonces eso es el espectro de frecuencias. Dice que trabaja desde 153 kilohertz hasta 30 megas. Perdón, de onda larga, onda media y onda corta. Estos son los diales de un radio, entonces en AM son kilohertz y en FM son megahertz. Lo que pasa es que eh, esta etiqueta debe ser bastante vieja porque la radio que se transmite actualmente en Costa Rica sí anda por alrededor de los 800. Pero bueno, ahí hay que investigar. Entonces, la cuestión es, se escoge la frecuencia a la que se quiera filtrar. El segundo paso sería escoger las resistencias. Uno puede escoger R1 y R2 y decir yo quiero que sean iguales a una resistencia R para no hacer muy complicado la escogencia de los otros componentes, uno puede decir que son iguales. Entonces podemos escoger el valor de R. Vamos a decir, el punto 2 es suponer que son iguales. El punto 3 es que escoger R. Podemos decir quiero 10K para R1 y R2. Y con las ecuaciones que tenemos aquí atrás, hay que resolverlas simultáneamente para poder encontrar los componentes que falten, que cumplan con omega y q. Lo que tendríamos que hacer es despejar C1 y despejar C2. Entonces, ya estas ecuaciones están despejadas. Lo que dice es que C2 va a ser 1 entre 2q omega 0r y C1 es 2q entre omega 0r. Estas son el despeje suponiendo que ya R1 y R2 son iguales y los tenemos conocidos y despejamos C1 y luego despejamos C2 de resolver estas dos ecuaciones. Estas dos ecuaciones son un sistema de dos ecuaciones de dos variables, porque si yo supongo que omega y q son conocidos, las variables son C1 y C2.
Y entonces la solución de esas dos variables es esta. Es un sistema de dos ecuaciones de dos variables. La ventaja es que ya esto lo tenemos como ficha de diseño y el procedimiento es estándar. Tenemos que llevarlo apuntado para el examen. Esto no se aprende de memoria, es imposible. No, no es imposible, sí se puede, pero habría que estudiar no sé cuántas horas al día y la idea no es memorizarlo, la idea es tener el procedimiento escrito y poder aplicarlo. Entonces, hay algunos ejercicios que vamos a hacer en la clase, la última clase del semestre, que es la del jueves, donde vamos a hacer la práctica. De momento, el procedimiento está claro, ¿verdad? Entonces, filtro salen aquí paso abajo. Es un filtro de orden 2 que tiene esta función de transferencia. Sabemos que tiene k igual a 1, omega sub 0 igual a esta función y q igual a esta función. Y si quiero hacer el cálculo al revés, es decir, el diseño de un circuito, yo escojo q y f0, supongo el valor de resistencias, lo escojo y despejo cuánto es E1 y cuánto es E2. Y con eso ya tengo un filtro que corta en la frecuencia que yo quiero y que tenga el comportamiento esperado según las respuestas que vimos que eran tres tipos, Bessel, Schaefer, Butterworth. Eh, y con eso ya tendríamos el filtro diseñado. Entonces es un procedimiento muy de manual, pero es que el filtro Salen aquí está en muchos manuales de electrónica. Ya es un filtro que está establecido y el análisis matemático es lo que viene en esta presentación y listo. Es lo mismo que estaba aquí en la wiki, ¿verdad? La demostración matemática no es más complicada que eso. Entonces, si es un filtro que necesita cierto conocimiento, ¿verdad? De ingeniería y de electrónica, que necesita los teoremas de circuito de Kirchhoff, las leyes de Kirchhoff, la reactancia, por eso llevábamos el curso de SA, C6A, y el operacional con la teoría de que la impedancia de la entrada es infinita y que por retroalimentación negativa tiene un cortocircuito virtual en sus entradas. Con esos teoremas de análisis sacamos la respuesta. Bien, el filtro paso altas o paso alto o pasa altas, nunca sé cómo se le llama, ¿verdad? Lo he visto en todas las versiones, pasa altas, paso alto o paso altas, no sé. El que pasa a las frecuencias altas tiene los condensadores aquí en la entrada, C1 y C2, y tiene resistencias en la red de feedback y en esta parte a tierra. Entonces, si reemplazamos estos componentes en la ecuación genérica, y la ecuación genérica es esta, la que tiene zetas por todo lado, eh, Z1 hay que ir, buscar y asociar, ¿verdad? Z1 era la que estaba por aquí, Z2 creo que era esta, Z3 era la de feedback y Z4 era la otra, vamos a verlas. Z1 es la entrada, Z2 es esta, Z3 es la de feedback y Z4 es la que está aquí abajo a tierra. Y entonces reemplazamos eso en la función. Entonces dijimos Z1 es esta de aquí, que sería 1 entre SC1. Vamos a apuntar eso. Z1 es 1 entre SC1, Z2 es 1 entre SC2, Z3 SR1 y Z4 SR2. Con esas sustituciones en la ecuación genérica, logramos obtener la respuesta del filtro. Y en este caso, tengo que ese cuadrado está multiplicado por todo esto, que es R1, R2, C1, C2. Y lo que se ve aquí arriba es que el término de la s al cuadrado arriba tiene que tener un omega sub 0 y que ese omega sub 0 tiene que ser el mismo omega sub 0 del que está aquí en el denominador. Este término y este término son iguales y por lo tanto eso es 1 entre omega sub 0. O dicho de otra manera, ¿verdad? Como todo lo que acompaña a la s es esto, entonces 1 entre omega sub 0 al cuadrado tiene que ser igual a todo esto que está aquí acompañando. Entonces eso es igual a R1, R2, C1, C2. Y de ahí encontramos esta primera. La segunda la hacemos por el mismo procedimiento. Todo esto que está aquí tiene que ser todo esto que acompaña a este término. Entonces para la segunda, 1 entre omega 0 por Q tiene que ser igual a R1, C1 más C2. Y si sustituimos el omega sub 0 que ya tenemos en esta segunda y despejamos Q, ya obtenemos la segunda ecuación. Con esas dos y el factor de amplificación o atenuación, que es K, que esta es la amplificación en banda plana, que lo que me dice es cuánta ganancia tiene
una vez que ya el filtro esté amplificando o que ya hayamos pasado la frecuencia de corte, porque a partir de la frecuencia de corte se queda horizontal, esa es la ganancia en la parte horizontal, y este número es uno para este filtro que tenemos acomodado en esta expresión. Entonces, para diseñar un paso alto, se escoge también una de las dos cosas, o las resistencias o los condensadores. En este caso, por la forma en la que quedan acomodadas las ecuaciones, escogemos siempre Q y F0. Entonces, tenemos que tener un factor de calidad y una frecuencia central. Y con eso vamos a suponer los condensadores. Este es más fácil de diseñar porque, bueno, no es fácil o difícil, los dos son fáciles. Pero C2, la cuestión es que es más fácil encontrar condensadores de un valor, bueno, es al revés. ¿Cómo puedo decir esto? Hay condensadores de valores limitados, ¿verdad? Yo puedo tener condensadores de 220 nanos, de 470 nanos, de 330, pero no tengo muchas opciones. Entonces es más conveniente escoger la capacitancia primero y después despejar la resistencia, porque para la resistencia yo puedo poner un potenciómetro y ajustarlo al valor exacto que necesito. En cambio, poner un condensador variable, sí hay condensadores variables que tienen una perillita, pero son más difíciles de conseguir y son más caros. Preferimos escoger C, se selecciona el valor de C y se despeja R1 y R2 de la solución del sistema de ecuaciones anteriores. Como les había dicho, es un sistema de ecuaciones de dos variables porque tengo omega 0 y Q y tengo R1 y R2 y me queda C1 y C2 como variables. Entonces, de despejar una, sustituirla en la otra y combinar, encuentro estas dos soluciones de R1 y R2. En resumen, es que cuando diseño pasa altas, tengo que seguir este procedimiento, escojo las capacitancias y espejo las resistencias. Podría hacerlo al revés, pero entonces estas ecuaciones no me sirven. Y para este curso, que la idea es que ustedes puedan entrar rápidamente al diseño de filtros, vamos a recomendar este procedimiento, ¿verdad? Porque uno podría hacerlo al revés. O sea, uno dice, no le voy a hacer caso al profe, voy a escoger las resistencias y voy a resolver mi sistema de ecuaciones para encontrar las capacitancias. Sí se puede, pero creo que está más allá de lo que necesitamos. Lo que ocupamos es que puedan armar el filtro con componentes, que lo puedan hacer relativamente rápido y que puedan seguir un procedimiento que está aquí en las diapositivas. Después hay infinitos libros, ¿verdad? Que la cuestión es que aquí abajo venían herramientas de diseño. Entonces, estas, por ejemplo, traen calculadoras online, perdón, estoy hablando muy rápido. Y entonces, si uno quiere, por ejemplo, este es para un filtro paso bajo, uno dice, quiero el condensador de tanto, la frecuencia de corte tanto, y esto me calcula los otros valores. Entonces, yo aquí puedo jugar con los números y quiero que corten 22K, están 22 kHz, y que el condensador sea de 10 nanos, y entonces esto me da que el condensador 2 es de 20 nanos y que las resistencias tienen que tener ese número. Eso lo que hace es que resuelve las ecuaciones por dentro. O después hay herramientas ahí con variaciones, ¿verdad? Están los filtros pasivos, los filtros activos. Está el filtro Sallen-Key de tercer orden. Están los de múltiple feedback, que esto no los vamos a ver. Pero hay un montón de configuraciones de operacionales que ya vienen como listas. Digamos, uno escoge esta que está difícil. Esta no la vimos, que es el filtro de retroalimentación múltiple. Porque de la salida retroalimenta por R2, por C3. Bueno, sí, por R2 y por C3. Y entonces uno escoge algunos valores. No sé, aquí le pongo 100, aquí le pongo 200 y aquí le pongo un nano. Y esta cuestión, si le pongo aquí de 200 hasta al revés, 2200, debería calcularme los valores que faltan. Están en japonés, dice que está inválido. Supongo que es que me faltan algunas características, pero la idea es que existen herramientas que me pueden automatizar este proceso. Para el paso alto, entonces, les dije, la recomendación es seguir estos pasos. Y entonces escogemos un condensador que sea igual al otro condensador, despejamos R1 y R2 que ya no van a ser iguales. Y con eso tenemos un pasaaltas. Me falta el pasabanda. El pasabanda es de los filtros más complicados que tenemos en la clase de hoy. El pasabanda es un Sallen-Key, entonces tiene Z1, Z2, Z3 y Z4. Decíamos Z1 es esta, Z2 es este condensador,
Z3 es la de feedback y Z4 es esta de aquí abajo. Pero este tiene además un C1 y una retroalimentación aquí selectiva con el RB y RA. Estas de aquí las usamos para ajustar la ganancia del filtro y que la ganancia de uno cuando queremos que el filtro no atenúe. La idea es, el pasabanda va a tener en su respuesta, en su función de transferencia, esta es la frecuencia y esta es la magnitud de la ganancia en decibeles. Entonces tiene una frecuencia central. Esto es F sub 0. Tiene una banda plana, que por lo general es muy angosta, y la ganancia aquí tiene que ser 1. Y hacia atrás y hacia adelante tiene los polos, y por eso es que recorta hacia adelante y hacia atrás. Entonces, el ancho de la ventana es el que me va a decir bueno, pues el ancho de banda, así se llama, es todo el rango de frecuencias donde amplifica con amplificación constante. Y todo eso depende también del factor de calidad. El factor de calidad se puede relacionar con F0 y con el ancho de banda. En este diagrama, entonces, omega sub 0 es esta ecuación, tiene muchos parámetros, por supuesto. Entonces, RF más R1 entre C1, C2, R1, R2, RF. Q es esta ecuación sota gigante y la ganancia es toda esta, que es la función de transferencia, y esto es G, que es una constante que va aquí al frente, que me dice cuál es esta. Esta G debería ser esta K, porque esta, no, un segundo. Bueno, G es una constante que depende de uno más R entre RA. Estas son un montón de fórmulas, por supuesto, ¿verdad? La idea es cómo usarlas para poder armar un circuito, porque ya este sí es un circuito más complejo. De hecho, estas ecuaciones no les vamos a pedir que las demuestren, pero se imaginan el procedimiento. El procedimiento es sacar que la corriente que entra por aquí es igual a las tres corrientes que salen de este nodo, que la corriente que sigue por aquí es igual a la corriente que pasa por aquí y que este punto tiene un divisor de voltaje de Vout. Entonces, este nodo no es Vout, este nodo es Vout por RA entre RB más RA, porque es un divisor de voltaje. Y este nodo es ese mismo voltaje, Vout por RA entre RB más RA, por el cortocircuito virtual. Entonces, de aquí uno puede hacer todas esas fórmulas para despejar esto, pero dijimos, eso no entra. No, no es importante, lo importante es tener todo esto en el formulario. Entonces dice que si quieren diseñar un filtro pasabanda, el procedimiento es el siguiente. Número uno, hay que escoger el factor de calidad y la frecuencia central. Entonces decimos, quiero sintonizar una emisora en tal frecuencia y quiero un factor de calidad de tanto para decir qué tan abrupto corta el filtro. Dijimos que los filtros Butterworth eran bien portados, que eran los que eran un compromiso intermedio, entonces Q es 0,707 y F0 es la frecuencia de la emisora. Vamos a suponer que los condensadores uno y 2 son iguales y que las tres resistencias R1, R2 y RF son iguales para que las fórmulas simplifiquen. Y entonces el procedimiento es escoger los condensadores porque son difíciles de conseguir. Uno puede decir que los condensadores son de, no sé, 100 nanos. Despejamos la resistencia con esta fórmula, que es una de las soluciones que se obtiene de un sistema de ecuaciones de varias variables. Entonces, esto ya está resuelto. Entonces, esta fórmula la tenemos que tener apuntada. Nada más calculamos cuánto es R, que sería igual a R1, R2 y RF, según la frecuencia que escojamos y los condensadores que ya seleccionamos. Después encontramos cuánto tiene que ser RB entre RA, porque este RB entre RA va a ser el factor de ganancia del filtro y queremos filtros que no atenúen y filtros que tampoco tengan ganancia. Queremos filtros de ganancia 1 en banda plana o filtros de 0 decibeles, porque 0 decibeles, ¿verdad? Es lo mismo que poner 20 por el logaritmo en base 10 de una ganancia de 1. Logaritmo en base 10 de 1 es 0. Y entonces esta ganancia en decibeles, ¿verdad? Si yo tengo que una ganancia de 1 es igual a 0 decibeles. 1 es un filtro que no amplifica y no atenúa, porque 1 quiere decir que si Vin vale 10 milivoltios, la salida son 10 milivoltios. Entonces, despejamos el RB entre RA con esta relación para ver cuánto tiene que ser este ajuste de ganancia, porque al final el RB y RA es un amplificador
¿verdad? Aquí retroalimentado y la red de feedback tiene cierta ganancia. Entonces escogemos cuánto es RB entre RA, se encuentra esa ganancia interna y al final se selecciona cuánto es RB y cuánto es RA. No viene aquí, pero vendrá en la parte de ejercicios. Entonces, lo principal de la presentación, tal vez porque es mucha información para una sola clase, es que los filtros pueden tener tres tipos: Chebyshev, Butterworth y Bessel, dependiendo de cuánto es el factor Q. Eso nos va a permitir seleccionar uno de estos tres tipos. Los nombres son nombres que toda la vida han existido y son nombres que uno se llega a aprender de memoria porque me dicen qué tan abrupta es la transición. El mejor, es que es subjetivo porque depende de la aplicación, pero el mejor compromiso entre todas las variables es el filtro Butterworth, donde Q es igual a 0.707, porque es el que tiene la banda plana más ancha y que tiene buena atenuación en la banda de transición, porque tiene buena pendiente. El otro no tiene suficiente pendiente, el otro tiene mucha pendiente, pero tiene distorsión. Entonces, este rojo no distorsiona y atenúa bien en la banda de corte. Y la cantidad de polos y ceros me dan el nombre del filtro y el tipo de filtro. Entonces las funciones estas estructuralmente, esta no tiene ceros, esta tiene un cero y esta tiene dos ceros en el origen. Son las que me dicen si el filtro es pasa baja, pasa alta o pasa banda. Y los circuitos todos responden al filtro Sallen aquí. ¿Qué les dije? Hay otros circuitos como el de retroalimentaciones múltiples, que ese no lo vamos a ver, pero existen otras topologías de filtros. La de nosotros, el filtro de segundo orden, se hace con un solo amplificador operacional y ese amplificador operacional con este sistema de impedancias me permite implementar los diferentes tipos de filtro. Entonces vimos la demostración de cómo se sacaba esta ecuación en términos de reactancias, bueno, de impedancias, que eran números complejos, y dependiendo de cómo se escojan, ahí tenemos el paso bajo, que tiene las capacitancias en esta posición, el paso alto, que tiene las capacitancias en la otra posición, y el paso banda, que es el filtro más complicado de todos. Estudienlo bien. Lo importante es tener este diagrama en algún lado escrito, ¿verdad? Que podamos conectarlo así como está. Bueno, entonces tenemos que tenerlo por ahí en el formulario. El formulario del examen se los voy a mandar. Les dije esto como tres veces, pero tengo que hacerlo ahora. Y tiene un procedimiento de diseño. Entonces, el procedimiento es un algoritmo, es una lista de pasos que hay que hacerlas en el mismo orden para responder y solucionar un problema específico. Estamos partiendo de que conocemos Q y F0 porque son lo que estamos seleccionando, y si conocemos Q y F0, podemos eh, suponer un valor para C. Entonces, este lo escogemos. En el examen yo les daría cuánto es C para que la solución toda sea igual para todas las personas, ¿verdad? Entonces, C le podemos poner, no sé, 100 nanos. Despejamos R, despejamos el factor de ganancia, despejamos cuánto tiene que ser RB y RA, y RB y RA le ponemos una fracción, y con eso vamos a encontrar entonces toda la lista de componentes que necesitamos para ensamblarlo. Eh, Deberíamos ver problemas resueltos, pero eso lo quería hacer en la siguiente clase para hacer la práctica de filtros de orden 2 en el próximo jueves. Entonces, como adelanto, sí podríamos hojear la lista de ejercicios para ir pensando cómo se van a hacer. No los vamos a resolver hoy, pero sí los vamos a revisar. Entonces, el primer ejercicio es un filtro pasabandas, que es el filtro difícil que teníamos de la clase de hoy. Dice que el filtro pasabanda tiene frecuencias de corte en bajo y en alto de 4450 Hz y 7800 Hz. Aquí la, una posibilidad es que esta frecuencia esté muy distanciada, pero también puede ser la misma frecuencia, porque yo puedo imaginarme un filtro que suba e inmediatamente empiece a bajar. Entonces yo podría decir que la frecuencia de corte en bajo y en alto puede ser de 4450 y que esa es la frecuencia que yo quiero sintonizar.
Dice cuál es el ancho de banda, que es el rango de frecuencias donde amplifica. La frecuencia central es el punto medio. El factor de calidad lo vamos a encontrar con una de las ecuaciones que vienen en las páginas anteriores. El factor de calidad en, eh, en la parte teórica creo que no viene. Entonces necesito definir el factor de calidad en términos del ancho de banda. Hmm, sí, porque a esa parte teórica le falta el factor de calidad. Entonces, quality factor, um, bandwidth. Em, el factor de calidad se puede definir como, ya les digo, es que quiero encontrar la ecuación por ahí. Em, lo que me falta para este filtro es que el factor de calidad se puede definir como la frecuencia central entre el delta de frecuencias del ancho de banda, que sería la frecuencia central entre el bandwidth. Lo que pasa es que esto está definido para filtros pasabanda, porque el filtro pasabajas y el filtro pasaaltas tienen un ancho de banda infinito. ¿Por qué? Porque un filtro pasaaltas, por ejemplo, se vería así, y entonces amplifica de aquí en adelante hasta frecuencias infinitas. El filtro pasaltas es el que tiene ancho de banda infinito. El filtro pasabajas no, el filtro pasabajas empieza así y aquí es la frecuencia corta, entonces el ancho de banda es hasta aquí y esto sería el ancho de banda. El pasaaltas tiene un ancho de banda infinito. El pasabajas definido y el pasabanda es al que le podemos calcular con esta ecuación adicional que no venía en la parte teórica, entonces hay que copiarla para el pasabanda. En el pasabanda es que no viene, ¿verdad? Paso alto, pasabanda. Aquí en el pasabanda tengo que poner que esto aquí es frecuencia central, este es el ancho de banda y el factor de calidad es F0 entre el bandwidth. Los dos en hertz. Se pueden hacer con omega y entonces arriba tengo omega y abajo tengo omega y los dos pi se cancelan también. Pero esa ecuación faltaba de la parte teórica. Entonces, el factor de calidad se puede definir con el ancho de banda y la frecuencia central. Se puede para este ejercicio. La cuestión es que si yo escojo la frecuencia central y escojo el ancho de banda, ya no puedo decir que pueda escoger Q porque está relacionado. O si escojo la frecuencia central y escojo Q, ya no puedo escoger el ancho de banda, porque eso va a venir de la interacción de todas estas ecuaciones. Pero entonces, eso es lo que me va a decir qué tipo de filtro es. Diseñamos un filtro de primer orden con amplificadores operacionales que modela este filtro. Entonces, ya habían filtros de orden uno que podían implementar esta función. Fueron los filtros de la semana pasada. Y un filtro de segundo orden según el procedimiento que está aquí en las diapositivas. Eso ya se puede ir haciendo y entonces lo vamos a hacer en la próxima clase. El segundo, esto de aquí son tablas enormes de componentes estándar, porque si yo quiero comprar condensadores, es lo que les dije, solo tengo una lista reducida de valores estándar. Yo no puedo comprar un condensador de 37 picofaradios, por ejemplo, porque no existe. O no puedo comprar un condensador de, ¿verdad? Algún valor que no esté en esta tabla no existe. Es imposible comprar un condensador de ese valor. Uno podría armarlos. Y entonces si ocupo uno de 370 entonces pego uno de 330 con uno de 18 y entonces voy por 348 y después le pego uno de 22 y ya llegué a 370, ¿verdad? Entonces creo que uno puede acoplarlos, ¿verdad? En paralelo para poder armar condensadores de un valor exacto, pero es más difícil. Entonces, y además la tolerancia es de más o menos 10% y las resistencias son de más o menos 5%. Lo que dice es diseño un circuito filtro paso bajo de segundo orden tipo Butterworth, que tenga una frecuencia de corte de 1K y una ganancia de pasabanda de -1. Aquí el hertz va en mayúscula, cambiarle eso.
pero que la ganancia sea de 1, ¿verdad? Menos 1 es porque es inversor, pero 1 significa que no atenúa. Usando resistencias y condensadores estándar para ver qué tan desviado queda. Ese sería un ejercicio que también tenemos que resolver. em, y entonces el procedimiento para los de orden 2 paso abajo era seleccionar primero las resistencias. Entonces escogemos la resistencia y despejar el valor de los condensadores a ver de cuánto nos quedan. Eso se implementa y podemos simularlo para ver qué tan desviado da del comportamiento ideal. Entonces la próxima clase también simulamos ese filtro. El tercero es un filtro paso alto que tenga una ganancia de -1 y que atenúe en una frecuencia de 1000 radianes por segundo en -3 decibeles. Esto de aquí es la frecuencia de corte, que sería omega cero de ese filtro paso alto, solo que está especificado en radianes, no está en hertz. Si es un filtro de primer orden, ¿cuál es la ganancia a 100 radianes por segundo? Porque este filtro empieza, vamos a dibujar mejor, no puedo decir qué bonito, pero mejor. Entonces, aquí está la frecuencia de corte, que dice que es 1000 radianes por segundo. Aquí la amplificación va a ser 1, porque esta representa la magnitud de AV contra frecuencia, ¿verdad? Esos son los diagramas de Bode. Graficamos magnitud en decibeles. Entonces, esos son 0 decibeles, que es una ganancia de 1. La pregunta es, a 100 radianes por segundo, que está por aquí atrás, ¿cuál es la ganancia? Entonces, si aquí eran 0 decibeles, ¿cuánto hay una década hacia atrás? Dijimos que esto, como es de orden 1, decía que es un filtro paso alto. Si se usa un filtro de primer orden, entonces una década antes yo voy a tener -20 decibeles. Eso también vamos a resolverlo con más paciencia en la otra clase, pero la idea es que a 100 radianes por segundo ya tendríamos 20 decibeles de atenuación. A 2000 radianes por segundo estamos dentro de la banda plana y entonces tiene 0 decibeles. Y diseñamos el filtro usando un condensador de 100 para que dé lo mismo. Entonces es seguir el algoritmo que está en las diapositivas y encontrar cuál es la resistencia y despejar, ¿verdad? Las variables hasta que tengamos el filtro con su estructura. Y si es de segundo orden y se quiere que la pendiente de la zona de rechazo sea más abrupta, por lo que se escoge Q igual a 2, ¿cuál sería la ganancia a 100 y la ganancia a 2000? Aquí la cuestión es que tendríamos una pendiente de 20 de 40 decibeles por década y sería una aproximación. Y diseñamos el circuito usando este condensador, que es seguir otro algoritmo. Esta es la clase de los algoritmos o de las secuencias de pasos, porque entonces si es paso alto de orden 1, seguimos unos pasos. Paso alto de orden 2, seguimos otros pasos. Y el último, nada más para introducir el problema, dice que se tiene un sensor que emite una señal de 600 Hz. Si en la salida del sensor hay una componente de ruido de 60 Hz debido a la red eléctrica y queremos atenuar esa componente por un factor de 60 decibeles, eh, aquí la cuestión es que la ventana que tenemos para filtrar es muy angosta. Entonces, la cuestión está así. Yo necesito eliminar frecuencias de 60 Hz, pero necesito que pasen las de 600. Entonces, aquí está 60 y aquí está 600 y esto es frecuencia en Hz. En 600 yo tengo que tener 0 decibeles, que dice que la ganancia en banda de paso tiene que ser 1. Y hacia atrás, si yo empiezo a cortar en una frecuencia específica, en 60 ya tiene que estar muy cortado. En 60 tengo que tener 60 decibeles de atenuación. Entonces yo puedo poner aquí un montón de polos y por lo menos necesito 3, porque lo único que tengo es una década, ¿verdad? De 600 a 60 solo hay una década. Entonces, si yo logro hacer 60 decibeles por década, yo estaría cumpliendo exactamente con una atenuación de 60 decibeles, ¿verdad? Menos 60 decibeles, porque aquí tengo 0 y estos decibeles sí van como en una escala lineal. Es logarítmica, pero la ponemos en una gráfica semilog, porque la idea es que eso linealiza. Entonces aquí tengo -10, -20, -30, -40, -50, -60. Entonces en 60 Hz ya tendría 60 decibeles por debajo, pero eso significa que para tener una década y tener 60 decibeles necesito un filtro de orden 3. Entonces dice, responda a las preguntas usando filtros de orden 1
luego con filtros de orden 2, pero con ninguno de estos lo logro. Entonces ocupo conectar el filtro de orden 3 que lo puedo construir con uno de primer orden y uno de segundo orden. Si yo pongo orden 1 y orden 2 juntos, podría lograr un filtro de orden 3 que tenga esta atenuación. Entonces el tipo de filtro que necesito sería un paso alto porque necesito que atenúe en esta frecuencia y que no atenúe de 600 para arriba. Em, y tiene que ser un filtro de orden 3, no puede ser de orden 2 ni de orden 1 porque no logramos la atenuación que nos pide el ejercicio. La frecuencia de corte la podemos sacar en 600. En 600 el problema es que la señal va a estar atenuada a menos 3 decibeles. Entonces todavía un mejor comportamiento sería poner estos 600 dentro de la banda y pedir un filtro con más atenuación a partir de una frecuencia un poquito más baja. ¿Verdad? Uno podría decir, bueno, cortamos en 400 Hz, pero con un filtro de orden 6, no sé, ¿verdad? Sería una posibilidad, pero ya es jugar mucho ahí con el ejercicio. Lo más fácil es entrarlo justo en 600. ¿Cuánto se atenúa la señal emitida por el sensor? Serían 3 decibeles. El ángulo de desfase de la señal de salida, esa habría que revisarla con la fase de la señal. Y el problema es que esto no lo vimos, pero sí lo podemos hacer evaluando las funciones de transferencia. Entonces, para esta D, eh, la función de transferencia es una lista de polos y de ceros, ¿verdad? Yo tengo, bueno, se pone AV de S, y entonces tengo S entre omega cero, entre S cuadrado, entre omega cero cuadrado, más S entre omega Q más uno. Creo que era más o menos así. No lo recuerdo, entonces vamos a verla. S entre omega cero Q más uno, sí, siempre tiene esa forma. Entonces, como esto es un número complejo, si yo coloco cuánto es omega y cuánto es Q, y a S le pongo exactamente que S sea J omega, esto lo puedo hacer para señales senoidales o cosenoidales puras. La ventaja que tenemos es que la mayoría de señales que trabajamos en circuitos analógicos se pueden descomponer por series de Fourier y todas son senoidales, eh, siempre y cuando sean señales periódicas. Si son señales no periódicas, usamos la transformada de Laplace, pero sea como sea, uno puede sustituir S igual a J omega, por lo menos antes de llevar modelos de sistemas. Esta pregunta se la pueden hacer a los profes de modelos, de por qué S igual a J omega. Pero para este punto, ¿verdad? Vamos a poner omega en la frecuencia de la señal. Entonces, a omega le ponemos 2pi por 600 y ponemos este J por 2pi por 600 en todo donde diga S y resolvemos esta ecuación y sacamos un número complejo. Aquí me va a dar un número, no sé, uno más J3, no sé cuánto va a dar. Pero ese número se puede poner en coordenadas polares y la fase de la función de transferencia va a ser el desfase de la señal de la salida. Entonces, lo que tendríamos que hacer es evaluar la función de transferencia en los datos del problema para ver cuál es el desfase de la onda senoidal y ver cuántos grados se desfasó. Entonces, eso lo vamos a hacer en la clase que sigue. Y eh, ya al final es diseñar el circuito con todos los componentes y dibujar el diagrama de un filtro de orden 3. Por lo tanto, pues hay que venir con energía. La próxima clase, la ventaja es que es remota y también lo voy a dejar grabada para que la pueden consultar después, que es donde vamos a resolver todas estas cosas. Si quieren ir estudiando desde ahora, pueden resolverlo y hacer ahí a mano los cálculos y los componentes. Este, y pues si no, entonces la otra clase lo analizamos. Esa es la presentación de hoy. Entonces aquí paro la grabación. eh, y de manera teórica, esa es toda la materia que teníamos pendiente. Nos faltaría la parte práctica, va la grabación.